ustedes ya han llevado una asignatura que es tecnología del hormigón, donde han visto todo lo referido al diseño de mezclas, a las propiedades de sus materiales constituyentes. Por lo tanto, ahora nos toca introducir ese material, lo que tal vez lo que en tecnología del hormigón se conocía como acero de refuerzo. La mecánica que conlleva el comportamiento del hormigón conjuntamente el acero es bastante compleja, ¿sí? Es bastante compleja. ¿Qué quiere decir? Que hasta el día de hoy, por ejemplo, no se tienen modelos, por ejemplo, en cortante, no se tiene un modelo unificado, ¿ya? En términos de flexión, por ejemplo, existen bastantes metodologías para realizar un diseño óptimo de flexión. Eso conlleva justamente a que se siga investigando este material. En Europa, por ejemplo, existe un grupo muy fuerte de investigación en ingeniería del hormigón. En Valencia, por ejemplo, existe un máster especializado solamente en hormigón. La Universidad de Gante, la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, tienen grupos de investigación bastante fuertes. ¿Ok? Entonces, eso nos da un pantallazo de que este material, pues, tenemos que, para el ingeniero civil, es importante que conozcamos su comportamiento estructural. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros salimos en la vida, salimos al ejercicio profesional, es muy probable que nos topemos con estas construcciones, ¿ya? Y no digan que, por ejemplo, yo voy a hacer hidráulica y me voy a dedicar a la hidráulica, y yo voy a ser sanitario y me voy a dedicar a hacer plantas de tratamiento de agua. No siempre ocurre, ¿ya? Es por eso que esta es una materia general y troncal en toda nuestra carrera, porque en algún momento vas a tener que aplicar estos conocimientos, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo obviamente salí de la mención de estructuras, pero tuve que trabajar en carreteras, ¿no? Entonces, ya a los de hiper les conté algunas experiencias, entonces no voy a redundar en eso, pero bueno, tenemos que conocer todos esos parámetros, ¿ok? No voy a hablar de rheología, porque rheología ya tiene que ver con términos un poquito más avanzados, como las deformaciones en el tiempo, que lo van a ver de manera general en Hormigón 2, en sus primeros capítulos, ¿sí? Van a aprender a calcular deformaciones. Sí, pero ahora nos vamos a enfocar a los métodos de diseño estructural, ¿sí? Vamos a ver toda esa parte de lo que conlleva la mecánica del hormigón para el diseño de edificios de hormigón armado, ¿ya? No vamos a utilizar ningún software especial, no es el objetivo de la asignatura enseñarles softwares, ¿ya? Sino los conceptos fundamentales de la mecánica del hormigón estructural, ¿ya? Entonces, no voy a utilizar ninguna herramienta de cálculo estructural, ojo, ¿ya? Si bien existen muchas herramientas, pero este curso está enfocado solamente a diseño teórico, ¿ya? No sé si ya han pasado con el profesor Chambi, que es su docente de JTP, tal vez en su programa esté contemplado eso, o si no esté contemplado la realización del proyecto clásico que tenemos aquí en la asignatura. De todas maneras, estoy siempre en coordinación con el ingeniero Muñoz para coordinar esos detalles, ¿ya? ¿Por qué es importante tener conocimiento sobre la mecánica del hormigón en la etapa constructiva y en la etapa de diseño? Cuando nosotros conceptualizamos bien un proyecto, eso se ve reflejado en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. Y claro ejemplo es este gráfico, que es muy utilizado, por ejemplo, en las últimas herramientas de Building Information Modeling, ¿ya? El famoso BIM. Para llegar a esta punta de efectividad, ¿no? A esta punta de efectividad en la construcción, en términos de costos, ¿ya? Aquí tenemos los costos en dólares, expresado en dólares o en cualquier moneda. Obviamente, si nosotros en la parte de diseño, ¿ya? En la parte de diseño, toda esta parte de aquí, utilizamos el tiempo adecuado y nos tomamos el tiempo de realizar un buen diseño, va a incidir de manera positiva en los costos en la construcción. De lo contrario, si no le tomamos importancia a la parte de diseño, pues en la etapa constructiva podemos tener un elevado consumo de insumos.
lo cual va a encarecer la construcción. Entonces, esta es una lógica válida que hasta el día de hoy pues se sigue utilizando y ahora se está mejorando con el famoso Lean Construction. Pero para entrar a eso de la metodología BIM, del Lean, por ejemplo, tenemos que tener bases. Y las bases, obviamente, son nuestras materias de pregrado. ¿Ya? Ustedes tienen que asimilar todo lo que se les está enseñando para que justamente no se tenga problemas a futuro y ustedes puedan ser los muchachos de la curva azul, ¿no? Que se esfuerzan al inicio del proyecto para tener grandes réditos económicos, ¿no? Réditos económicos en términos de construcción durante cualquier fase de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho, y me gusta mucho este gráfico porque podemos empezar con cualquier diseño estructural, ¿ya? Con una idea. Habíamos hablado, ¿no? Los que han pasado Hiper 1 conmigo, habíamos hablado de la idea del proyecto, del diseño conceptual. ¿Qué es un diseño conceptual? Lo hemos visto, así a grandes rasgos. Un diseño conceptual es la solución a un problema con una buena idea, ¿no? Entonces, antes, bueno, nos quedábamos aquí en los planos de detalle, que era lo último, y con eso calculábamos los costos, pero ahora existen herramientas que realmente ayudan mucho, ¿no? Desde el análisis estructural, la concepción de los planos, la fabricación, si son elementos prefabricados, por ejemplo, la construcción 4D y 5D, que se engloba justamente a los costos, a la planificación, a la ruta crítica, la logística, que interviene mucho, por ejemplo, aquí interviene mucho el tiempo y el dinero, porque se juegan con esos factores y pues se incide en la construcción. El uso de la estructura, que viene a ser lo que nosotros queremos lograr en esta asignatura, ¿no? Diseñar una estructura que realmente funcione, que realmente cumpla primeramente las normativas, su utilización, y para posteriormente, después de un largo periodo de tiempo, aquí estamos hablando de años, por lo menos periodos de vida útil arriba de 50 años, ¿ya? Proponer una rehabilitación si es que se requiere, o finalmente, como ya ha cumplido su vida útil y tal vez un estudio de mercado dice que esta construcción ya no es tan adecuada para ese tiempo, sino que hay que demoler y construir y volver a empezar el ciclo, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, si bien son importantes, carecen de funcionalidad si tú no dominas la parte de, por ejemplo, el análisis, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar netamente en todo este ciclo en el análisis y diseño de estructuras, ¿ya? De hormigón armado en específico, ¿ya? Si me preguntan sobre BIM, pues no les voy a responder porque no solo estamos tocando un pequeño pedacito de todo este ciclo de proyecto. Entonces voy a pedir a ustedes, a los que quisieran profundizar más, que vayan leyendo, ¿no? Porque no es el objetivo de la materia. Mi objetivo es este análisis, enseñarles bien cómo funciona el hormigón internamente. Y bueno, algunos tendrán dudas sobre, por ejemplo, los modelos que se generan actualmente. Antes solamente utilizábamos el 2D, pero ahora ya hay herramientas de modelado 3D, el 4D que se refiere al tiempo, el 5D que se refiere al costo, el 6D que se refiere a lo que es sostenibilidad, ya la influencia o la interacción con el medio ambiente, y posteriormente la gestión de operaciones, ¿no? Que es la operación, el mantenimiento, la logística, etcétera, ¿no? Todo eso tiene varios, podríamos decir, varias partes en cada una de ellas. Por ejemplo, en un modelo espacial empezamos desde la visualización del proyecto hasta una documentación gráfica y finalizando ahora en los últimos modelos o programas, objetos con propiedades. Cada objeto tiene una propiedad determinante, ¿no? Por ejemplo, a un objeto yo le puedo dar mucha información y eso se refleja, por ejemplo, en los diferentes programas que ustedes van a encontrar, ya van a encontrar en el mercado. Ya en el mercado, pero vuelvo a recalcar, esto simplemente son herramientas, ya los programas son herramientas que nos ayudan tal vez a ganar tiempo, ya a facilitarnos de alguna manera la vida. El claro ejemplo es el CIPECAD. El CIPECAD es una herramienta muy poderosa, pero también muy peligrosa, ya
siempre hay que verificar, contrarrestar con algún otro programa. ¿Ok? La información que tú, por ejemplo, le des a esos pequeños elementos, por ejemplo, vas a empezar a denominarlos desde... Estas son las denominaciones que manejan los programas o las herramientas BIM, ¿no? Los LOTs, que va a depender de la cantidad de información que tú le coloques en un objeto, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos trabajando en términos de BIM, ¿no? Estaríamos trabajando con un LOT de 300, porque netamente vamos a estudiar las solicitaciones, todo lo que interesa en el hormigón, ¿ya? Este, por ejemplo, es un modelo en elemento finito de un puente curvo que hemos diseñado en Mirpavi, ¿no? Fíjense este puente curvo. Ya se lo hemos hecho en un programa en el 6 Bridge, ¿ya? Es un modelo de elemento finito, como ustedes pueden ver aquí. Y tiene una información solamente a este nivel, porque puedo extraer geometría y puedo extraer solicitaciones, pero no me genera planos, o sea, no tengo esto, no me genera tiempos, no me genera gestión, ¿ya? Entonces, las herramientas de ingeniería estructural generalmente llegan hasta este procedimiento. CIPECAD genera un LOT 350, que es un paquete de información con documentación gráfica, ¿no? Pero seguramente el profesor Chambi les dirá que todos sus proyectos tienen que estar hechos en AutoCAD, o sea, dibujado a mano, porque es la única manera de aprender, ¿sí? Bien, ahí tenemos alguna esquematización. Esto, por ejemplo, no está hecho en BIM, ¿ya? Esto está hecho con un dibujo simple de AutoCAD, pero es un proyecto del viaducto que se ha realizado. Fíjense la sección transversal, la variación, la pila, la fundación, etcétera, el estribo que se ha colocado en ese puente, ¿no? Entonces, la manera de diagramar también los proyectos es importante. Así que presten mucha atención al profesor de JTP, que les tiene que enseñar a justamente diagramar esto, ¿no? Conmigo vamos a ver teoría. Sí, voy a hacer algunos ejemplos de cómo se dibuja el plano estructural, pero específicamente es esto, ¿no? Hay que llegar a este nivel de... Algo que les había dicho a los de Hiper 1, y me acuerdo muy bien, es que estamos fallando en la diagramación, estamos fallando en representar los planos estructurales de manera correcta, ¿ya? Entonces, hay que tomar ciertas consideraciones al respecto, ¿ya? Si bien toma tiempo, sí, toma tiempo, pero es necesario que ustedes sepan desde el diseño hasta la diagramación. Vamos a llevar, en realidad, 11 capítulos, ¿ya? Hasta aquí, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 21. El capítulo 1 al 9, así lo llamaremos, el capítulo 1 al 9, tiene que ver mucho con tecnología del hormigón. Disculpen el ruido, por favor. ¿Se escucha, no, un ruido? ¿Se escucha o no se escucha? Están, creo, sonando algo ahí arriba. Poco, ingeniero, no se escucha mucho. Ya, creo que están barriendo, no sé qué están haciendo ahí arriba mis vecinos, ¿ya? Tecnología del hormigón. ¿Ya? Ustedes ya han visto esto con el profesor Cerruto y con el profesor Raúl Velázquez, ¿no? Entonces nos toca ver ahora sí estos capítulos que sería, vamos a empezar por hacer un análisis de las cargas, primero de las normas, filosofía, siempre empiezo por ahí, para ver un poco sobre lo que es las cargas y el análisis estructural en hormigón armado. Este capítulo, o esta parte de la asignatura, ustedes lo van a llevar en JTP, ¿ya? En JTP. Vamos a, de las cargas, vamos a hablar de manera general. Tengo una diapositiva que no está enfocada en la normativa que vamos a utilizar, pero sin embargo es también de mucha importancia que se sepa. Seguidamente vamos a iniciar con el método de los estados límites, ¿ya? Vamos a definir qué es un estado límite y a qué se refiere con estos métodos de análisis. Seguidamente entramos ya a estudiar cada una de las solicitaciones que se pueden presentar en un elemento de hormigón armado, empezando por la tracción céntrica compuesta, la compresión simple, que sería el capítulo 13, la compresión compuesta, que sería el capítulo 14, la flexión compuesta con gran excentricidad, ¿ya? Hablando ya de términos de flexión, ¿ya? Análisis de elementos sometidos a flexión. Un capítulo muy importante que es la flexión esviada o esviejada, para finalmente entrar a los estados límites últimos de corte-torsión, que son los esfuerzos tangenciales,
tangenciales diagonales, y finalmente los estados límites de adherencia, anclaje y empalme, que esto sí es muy importante, porque de nada sirve que la viga o la columna esté diseñada a una flexión compuesta, a una flexión desviada de manera correcta, si es que no se ha cumplido la verificación en estado último de adherencia, anclaje y empalme. El anclaje se refiere a esa capacidad o esa distancia, por así decirlo, que el hormigón necesita para garantizar el esfuerzo de adherencia. Y no solamente en terminaciones de elementos estructurales, sino también entre barras de acero. Por eso se los llama anclaje y empalme. Y finalmente vamos a terminar el semestre con el capítulo de estado límite de servicio en flexión simple y compuesta. Si es que alcanza el tiempo, voy a resumir todo esto. Estamos hablando de teoría, ¿no? Voy a resumir todo esto del capítulo 11 al capítulo 20, ¿ya? Y de mi parte, yo les voy a enseñar el método ACI 318-19, que como ustedes saben, ya estamos entrando a la actualización de la norma boliviana, que es la 1125001, que tiene mucha analogía con la escuela americana, ¿ya? Pero esto vamos a ver si nos da el tiempo, ¿ya? Si nos da el tiempo, ¿ya? Eso lo voy a ver si es necesario. Tengo ya preparada toda esta parte de la asignatura, ¿ya? Pero nos enfocaremos en estos capítulos. Vamos a poner algunas reglas, primero normas de evaluación. La clase iniciará de manera puntual. O sea, yo voy a abrir la clase los días, nos toca los días martes de 19:30 a 21, ¿verdad? Y nos toca los días jueves de 18 a 19:30. Yo voy a abrir las clases ambos días de manera puntual, ¿ya? Y vamos a tener una tolerancia de 10 minutos, ¿ya? Vamos a tener una tolerancia de 10 minutos para el ingreso. Pasado esos 10 minutos, nadie más va a poder entrar, ¿ya? Nadie más va a poder entrar porque voy a colocar un link donde solamente ingresen los que han estado en ese periodo de tiempo. Una tolerancia, yo creo que para igual aprovechar el tiempo. Las clases se desarrollarán de manera sincrónica, virtual al 100%. O sea, aquí ustedes me van a criticar y me van a denunciar si desean. Si yo pongo un video, si yo pongo una tarea de clase, no, tienen que ser las clases de manera 100% sincrónicas, ¿ya? Evidentemente puede existir alguna clase en que yo les pida que calculen, pero lo vamos a hacer conmigo, pero les voy a dar un tiempo prudente para que empiecen a calcular, pero en lo posible, les aseguro que en un 90% vamos a resolver ejercicios con mi persona. La nota acumulativa para aprobar la asignatura tiene que ser una nota superior o igual al 51%. ¿Ok? Bueno, vamos a dar 3 parciales. El primer parcial contempla del capítulo 10 al 14, el segundo parcial contempla del capítulo 15 al 17, el tercer parcial contempla del capítulo 18 al 21, y el examen final toda la asignatura. Esta es la ponderación respectiva de teoría. ¿Ya? Teoría. Creo que teoría, si no me equivoco. ¿Cuánto vale teoría en hormigón armado? Creo que el 65%, ¿está bien? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, 65% de la nota final, ¿ya? Entonces, la nota que ustedes se saquen conmigo, pues lo multiplican por 0,65 y tendrían que ver su nota de JTP para que la sumatoria les dé 51 o más, ¿ya? Me voy a poner de acuerdo también con el profesor Chambi para que me pase su cronograma y así no tengamos desfases en el mismo, ¿ya? Bien. ¿Qué pasó con esto? ¿Ya? Esta es una de las preguntas bastante interesantes. Les sugiero que busquen videos. Es el edificio de Miami, ¿no? Que se ha derrumbado. Tiene ya un estudio patológico, tiene ya un
unos criterios bastante interesantes. Yo les pediría que busquen, no les voy a mostrar información al respecto, pero ¿qué pasó? ¿No? Empecemos a tener la conciencia de que si no le metemos las ganas a esta asignatura, podemos tener este tipo de catástrofes, ¿no? Que realmente pueden, han enlutado a muchas familias y tenemos que ser responsables, ¿no? Entonces voy a pedir como tarea para la casa, no van a presentar informe, nada, ¿no? Pero tómense la molestia de buscar información sobre este edificio y reflexionar, ¿no? Lo que yo pido aquí es reflexión, ¿ya? Reflexión, ¿ya? Porque la reflexión conlleva al criterio, ¿ya? Voy a pasarles un link de un video de un profesor al que me gusta mucho escuchar, ¿ya? Y tiene una presentación sobre el criterio ingenieril. Es el profesor Juan Carlos Rojas, ¿ya? Es un profesor de la Universidad de Sucre, geotecnista. Y bueno, como yo no puedo ya darles videos en vivo, no puedo transmitir ya porque está prohibido ya por la resolución facultativa, pues, pero puedo pasarse el link para que lo vean y empiecen a ustedes mismos empiecen a tomar decisiones sobre los hábitos, ¿no? Este video habla mucho sobre los hábitos, ¿ya? Y para ser un ingeniero de éxito hay que tener ciertos hábitos. Esos hábitos conllevan a un buen criterio y ese criterio conlleva a ser ingenieros de excelencia, ¿ya? Y la característica de esta universidad, de nuestra universidad, la UMSA, es que es la mejor, ¿no? O sea, ustedes están en la mejor universidad de Bolivia, no de La Paz, de Bolivia. Entonces, hagamos honor a nuestro eslogan, UMSA, la mejor, ¿ya? Sobre la bibliografía que vamos a utilizar en este curso, nosotros vamos a basar todo nuestro avance en la normativa EHE 2008, es la instrucción del hormigón estructural, ya publicado por el Ministerio de Fomento de España en 2008, ¿ya? Está disponible en internet, así es que ustedes pueden descargar dicha información. Otro libro base y bien importante es el de Jiménez Montoya, ya Álvaro García Meseguer y Francisco Morán Cabré. Tenemos la 15ª edición, la 14ª edición, hasta la 15ª era un poquito más completa, ¿no? Ahora la última que ha salido, que es Hormigón Armado Esencial, no la tengo, pero y es un poco más compacta, ¿ya? Pero sin embargo, todavía se basa en lo que es la normativa EHE 2008. Se supone que ya debería estar actualizada la última normativa del hormigón, ¿no? Ya está aprobada, pero sin embargo no hay un decreto real, porque así es en España, es un decreto real que autorice el uso de esta normativa. ¿Existen cambios? Claro que sí. Van a existir cambios sustanciales. Ya vamos a llegar del 2008 al 2018, son 10 años. 2018 más 2022 ya son 14 años que está en vigencia esta normativa y que tiene muy buena base científica. Otro libro de García Villa, que es Estructuras de hormigón armado, y de Eduardo Medina Sánchez, que tienen muy buenos ejercicios, especialmente este, ¿no? Sobre diseño de estructuras de hormigón armado, principalmente en la parte de solicitaciones. Hay unos documentos también. Hay unos documentos también importantes de este autor, ¿no? De Francisco Morán Cabré. Álvaro García Meseguer, ¿ya? Son unos documentos que se llaman Hormigón Armado. Hormigón Armado en 3 tomos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Esto, si no me equivoco,
de la editorial UNED de Madrid. UNED de Madrid. ¿Ya? Donde nosotros podemos encontrar ahí prácticamente desglosado todo el contenido de la asignatura. Es un muy buen libro. ¿Ya? Y lo más importante, y yo me voy a basar en eso, en los apuntes de hormigón armado 1 del ingeniero Miguel Muñoz, que deben tenerlos, que todos deben tenerlo. Así es que cada capítulo que pasa lo vamos a contrarrestar con estos apuntes que ya son, que prácticamente es nuestro libro base de esta asignatura. ¿Ya? El libro del ingeniero Miguel Muñoz, los tenemos en PDF, se los vamos a pasar. Vamos a crear una carpeta donde vamos a subir toda la información, tanto la bibliografía en digital que se pueda, obviamente se les va a proporcionar. Hay algunos libros que no los tengo en digital, pero se los puede. Voy a tratar de digitalizarlos, lamentablemente el tiempo es corto. ¿Ya? Ojalá se pueda. Estoy haciendo digitalizar algunos, ojalá puedan concluirlos. ¿Ya? Bueno, eso es en la parte de la introducción de nuestro curso. ¿Ya? ¿Tienen algunas consultas, algunas preguntas? ¿Se ha quedado todo claro? Ingeniero, perdón, tengo una consulta, pero es sobre las inscripciones en el sistema. Comentarle que solamente existe un grupo en teoría para inscribirse. Bueno, no, la verdad, no tengo idea. No te podría responder a eso, ¿no? Esperemos nomás. ¿Ya? A mí ya me han dado la autorización de que pase con este curso. ¿Ya? Inclusive creo que ya está publicado, ¿no? En los horarios oficiales, jóvenes. ¿Me confirman? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, ya están los... Sí, exactamente. Les dije, ya están los horarios. Entonces, si es así, jóvenes, si es así, tengamos un poquito de paciencia, ¿ya? Tengamos un poquito de paciencia. Ingeniero. Sí. Ingeniero, tal vez respondiendo a lo del compañero, en los casos cuando sabe ocurrir eso, simplemente irse, o sea, te inscribes y el sistema automáticamente te designa el paralelo que te ha tocado. Ok. Excelente. A ver, déjenme un momento a ver si me ha llegado algo. No me ha llegado nada, pero, o sea, no me ha llegado ninguna otra notificación. Pero bueno, vamos a esperar a que los paralelos se habiliten. Ya, bueno, si no han tenido problemas, pues ya están en el grupo del Classroom, así es que no va a haber ninguna dificultad. ¿Ok? ¿Estamos? Está bien, ingeniero, muchas gracias. No, de nada. Vamos a iniciar entonces. Bueno, miren, tenemos 40 minutos. Voy a tratar de generalizar la presentación. Ya. Vamos a iniciar entonces. Ya. Vamos a hablar sobre la introducción al diseño de estructuras de hormigón armado. Empezando por un pantallazo, ¿ya? Voy a dar un pantallazo general sobre cargas, ¿ya? Me gustaría que también veamos cierta bibliografía especializada. Todos los libros que ustedes están viendo aquí en la presentación, que van a ver en la presentación, tómense la molestia de conseguirlos de manera online, ¿ya? No quiero decir que se busquen por su cuenta, no me malinterpreten. Quiero que utilicen, que aprendan a utilizar las herramientas de búsqueda del Google, ¿ya? Para buscar estos libros. Yo he podido descargarlos del internet y quiero que ustedes lo hagan, ¿ya? No les voy a pasar, quiero que cada uno de ustedes descargue el material
Eso tiene un objetivo. El objetivo es que cuando lleguen a su proyecto de grado, ustedes ya sepan dónde buscar y ya no pierdan demasiado tiempo en la búsqueda de información, ¿ya? De todas maneras, alguna información que no puedan conseguir, y si yo utilizo, por ejemplo, de algún libro X, yo se los pasaré, no es problema, ¿ya? Pero en lo posible, todos los ejercicios que yo elaboro, por ejemplo, de esta asignatura o de Hormigón 2, por ejemplo, yo los resuelvo en vivo, ¿ya? Y utilizo, obviamente, información que está disponible en la red y que ustedes pueden encontrar, ¿ya? Voy a hablar un poquito de las especificaciones de diseño y de cómo se encara el diseño de estructuras de hormigón armado, ¿ya? El diseño de la mayoría de las estructuras está regido por las especificaciones de diseños y normas. Aunque si estas no rigen el diseño, el proyectista quizás las tomará como una guía, ¿ya? Por ejemplo, este es el caso de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, ¿no? Por eso se le llama guía, porque no es una norma que está aprobada obligatoriamente. La que sí está aprobada es nuestro Código Boliviano del Hormigón, ¿ya? Que es de cumplimiento obligatorio. No importa cuántas estructuras haya diseñado, es imposible que haya encontrado toda situación posible. Estamos hablando de la utilización. Por lo mismo, al recurrir a las especificaciones, el proyectista recomendará el mejor material disponible, ¿ya? Las especificaciones de ingeniería que son desarrolladas por diversas organizaciones contienen las opiniones más valiosas de esas instituciones sobre la buena práctica de la ingeniería, ¿ya? ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Se refiere a que cada país tiene su masa pensante, ¿ya? Y la masa pensante de cada país genera una normativa. Una normativa es un producto de esa masa pensante. Todos se han puesto de acuerdo para realizar justamente el diseño de este tipo para realizar el diseño de una norma, ¿ya? Entonces, no van a menospreciar nunca ninguna normativa porque es el resultado de una masa pensante, ¿ya? Se debe notar que los códigos escritos lógica y claramente son muy útiles para los ingenieros de diseño. Es un hecho que hay menos fallas estructurales en zonas que tienen buenos códigos y que se acatan estrictamente. Esto es un poco complicado de comprender, de entender, porque si bien aquí en Bolivia tenemos normas, nuestro sistema constructivo pues es pésimo, ¿no? Muchas veces inclusive ni cumplimos la normativa. Entonces hay que concientizarnos al respecto. Voy a hablar de manera general, como les había dicho, de especificaciones de diseño. ¿A qué se refiere con especificaciones? Si bien en la mayoría de los países estas especificaciones se convierten en un documento de uso obligatorio para el proyectista, no debemos olvidar ante todo que el criterio ingenieril es la herramienta fundamental de diseño. Puede que las normativas sean muy rígidas, pero deben ser cumplidas ya que están pensadas y elaboradas con el fin de proteger tanto al proyectista como al usuario. También cabe mencionar que como ingenieros estamos en la obligación de estudiar la nomenclatura de cada normativa. Si yo les voy a dar la normativa CBH o la normativa EHE o la normativa ACI, no sé cualquiera, ustedes tienen que ir a un capítulo especial que tienen estas normas que se llama glosario, ¿ya? O glosario de términos también en algunos casos. Y ustedes tienen que entender qué significa cada una de las variables que se va a presentar en la normativa, ¿ya? Ya que el sistema de unidades dice que tiene cada país puede ser igual o diferente al sistema local del país donde cada uno se encuentra. En el caso de Estados Unidos, ¿no? Ellos utilizan las libras, nosotros actualmente utilizamos el sistema internacional, Europa utiliza el sistema internacional, entonces eso también a tomar en cuenta. Finalmente, algo que debe recordarse como importante acerca de las especificaciones es que las mismas no se han elaborado con el propósito de restringir al ingeniero, sino con el de proteger al público, ¿ya? Y esta es la fundamentación justamente del diseño estructural en hormigón armado, proteger
nos vamos al público, proteger al usuario, nos vamos a tomar la molestia de empaparnos, ¿ya?, con esta idea de que todo lo que estamos haciendo y todo lo que veamos en este curso es con el fin de proteger al usuario. Aquí no hay el docente es fregado, aquí no hay este docente no enseña bien, aquí no hay eso. Aquí es proteger al público, proteger al usuario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Si tenemos esa mentalidad, se van a dar cuenta que lo van a hacer, que los cálculos que hagamos, que la teoría fuerte que leamos, porque vamos a leer mucha teoría, vamos a leer el libro, va a ser tal vez más llevadero, ¿ya? Porque no estás aquí con, bueno, indirectamente sí estás con el objetivo de aprobar la asignatura, ¿ok? Ese es el objetivo, aprobar la materia, pero también tienes que agarrar conciencia de lo que estás haciendo, ¿ya? Porque nosotros somos los que les vamos a dar seguridad a las personas, ¿ya? Y déjenme decirles que hasta el momento duermo bien, porque todos los edificios que he diseñado, por más casitas que sean de un piso, porque diseño casitas hasta de un piso, de un nivel, me siento realmente bien tranquilo, porque sé que esas casitas están bien realizadas, ¿ya? Están bien hechas. Así es que vamos con esa mentalidad, jóvenes, ¿ya? A ver, ¿qué más? Bien, nosotros en Bolivia tenemos el Código Boliviano del Hormigón Armado, ya que data del año de 1987. Este documento, bueno, está actualizado por INNORC en este momento, es el que realmente está en vigencia, todavía sigue en vigencia. Hasta que no salga un decreto supremo, el Código Boliviano del Hormigón sigue siendo válido en nuestro país, ¿ya? El Código Boliviano del Hormigón tiene su base en el Código Español del año 80, si no me equivoco, ¿ya? Entonces tiene ese concepto de la filosofía de los estados límites, ¿ya? De los estados límites. Y actualmente España obviamente ha actualizado su normativa, primero el 2000 y después el 2008. Se supone que cada 8 años debería actualizarse, o cada 6 años, si no me equivoco. El que está vigente en este momento es la instrucción del hormigón estructural del año 2008, ¿ya? Entonces nosotros vamos a basar toda la asignatura en esta normativa, porque sugiero, es una normativa completa, ¿ya? Es una normativa que ha dado buenos resultados en el ámbito de diseño de estructuras y de verificación de estructuras, y que es pues que nuestro libro base, que es nuestros apuntes del ingeniero Muñoz, se basan en esta normativa. Entonces no nos vamos a desviar del tema, ya vamos a utilizar esta normativa al 100%. Pero no olvidemos que también hay otra escuela, ¿ya? Y la escuela es la escuela americana. Para eso existe esta normativa, que es la normativa ACI 318. El comité de la ACI 318 es el encargado de redactar la norma de hormigón estructural. Fíjense, el 2014 era ya uno de los últimos, es una de las últimas actualizaciones, la del año 2014, que se basaba, por ejemplo, en normativas anteriores. La última norma, la ACI 318-19, ha cambiado rotundamente, ya cambia de filosofía. Me gusta más esta normativa porque tiene más tendencia a parecerse a la EHE, ¿ya? Y al código modelo, que es el Codel Model del FIP, ¿ya? Que es el código modelo, es como la reunión de todos los actores de todos los países de Europa, y que se unifican para realizar una sola normativa, ¿ya? Por eso se llama el Model Code, que es el código modelo de la FIP. La FIP es la Federación Internacional du Béton, ¿no? Del hormigón, ¿ya? Bueno, entonces, esta normativa está muy bien estructurada, me gusta mucho, yo lo aplico también. Se asemeja en resultados, por ejemplo, a la EHE, tiene un buen concepto en términos de
en los términos de ductilidad, por ejemplo, que si nos alcanza el tiempo, les voy a explicar. Cuando ustedes ya sepan todo lo referente a hormigón, me voy a tomar la molestia, podemos tener una clase extra o dos, tal vez, fuera ya de nuestro avance, si es que no nos alcanza el tiempo, para aprender lo que es la ACI 318. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Bueno. Actualmente se está trabajando en la norma boliviana del hormigón estructural. Estas son las tapas, ¿no?, de la norma que estamos hablando de hace 4 años, 5 años tal vez, sí, 4 años o más, se ha publicado. ¿Y quiénes publicaron? Los de la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz de la Sierra. Ellos han publicado conjuntamente en NORCA la normativa NB 1225001. Ese es su código ahora, ya, 1225001. Y esta nueva norma boliviana del hormigón estructural tiene como base la ACI del año 2005. Ya, la ACI del año 2005. Entonces tiene la filosofía de la escuela americana. Actualmente el Comité Permanente del Hormigón Armado, del cual nuestro profesor Muñoz es miembro principal, están abordando estos temas de la normativa, porque ya tenemos necesariamente que actualizarlo. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar a una escuela americana. ¿Cómo nos irá? Esa transición va a ser bien complicada, ¿ya? Pero de alguna manera tenemos que lograrlo. En lo que se refiere a métodos de diseño, ustedes van a encontrar normas de Italia, España, Portugal, Singapur, Tokio, Japón, Brasil, Argentina, Chile, de todos los países. Todos los países tienen su código, ¿ya? Pero ¿qué tienen en común esos códigos? Debe tener algo en común, porque el hormigón en Italia es lo mismo que el hormigón en Bolivia, o sea, tienen los mismos componentes. El acero tiene prácticamente la misma resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que cambia? El método de diseño, ¿ya? Voy a hablar un poquito sobre confiabilidad estructural, ¿ya? Es un tema bastante complejo, se lo lleva en posgrado, ¿ya? De una manera mucho más profunda, con una matemática mucho más avanzada, ¿ya? A ver, ¿cómo se los explico? Me voy a crear a través de algún ejemplo. Hay un subtítulo que dice variabilidad de las solicitaciones, ¿ya? Variabilidad de las solicitaciones. En lo que se refiere a variabilidad de las solicitaciones, estamos hablando de un cambio de uso. ¿Se acuerdan, no? Los que han llevado conmigo hiper, les he mostrado un caso de estudio de un cambio de uso que se iba a dar a una fábrica, ¿no? La estimación poco conservativa de las solicitaciones, la mala estimación de los efectos de las solicitaciones debido a simplificaciones excesivas durante el análisis y diferencias del proceso constructivo. O sea, no se construye tal cual se ha diseñado. Eso puede ser una variación. Entonces, si llevamos todos estos casos al campo de la probabilidad, porque en sí no siempre va a ocurrir un cambio de uso, no siempre va a haber una estimación poco conservativa y no siempre va a haber estos dos efectos, ¿no? Puede ser que todos los efectos aparezcan o no aparezcan o aparezcan en simultaneidad. Entonces estamos entrando a un campo de probabilidad, ¿ya? Entonces vamos a crear una función de probabilidad, ¿ya? Nos vamos a crear una función de probabilidad en la cual nosotros coloquemos las solicitaciones que pueden existir en ese eje, ¿ya? Esa es la curva de solicitaciones, la función de probabilidad. Entonces, nosotros vamos a definir un límite, ¿no? Aquí definimos un límite en el cual decimos, pues, esta va a ser la probabilidad, obviamente, de esta variable, de que se exceda un cierto valor. Estamos hablando ahí de limitar la solicitación. Por ejemplo, en un edificio de hormigón armado, una losa se diseña con una carga de 2 kilonewtons sobre metro cuadrado. Puede existir, en un caso
extraordinario que se incremente la carga, pero que se incremente una sola vez, o sea, que no sea una carga que se haya o que se produzca rutinariamente, sino que una vez excedido hasta 3 o hasta 4, hasta el doble o hasta el triple. ¿Ok? Entonces, esa es la probabilidad de que se exceda, que generalmente oscila entre un 5 al 10%. Ya estamos hablando de términos probabilísticos, ¿no? Ya estamos hablando de términos probabilísticos. Pero no solamente existen solicitaciones en el edificio, ¿no ve? No solamente existen solicitaciones en el edificio, sino que también existen resistencias, variabilidad de resistencias. Por ejemplo, la variabilidad de las resistencias en función a las imperfecciones geométricas, tensiones residuales que se han quedado almacenadas, o sea, hemos hablado, ¿se acuerdan de energía de deformación? De la energía que se almacena en un cuerpo, ¿no? Pueden existir tensiones residuales por la acumulación de energía de deformación. Es otro capítulo, es un análisis más avanzado. Por ejemplo, variabilidad de la resistencia del material. Esto es algo común en las estructuras. Esto ya no debería tomarse como algo probabilístico, sino como algo fijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por etapas constructivas, y eso es lo que ha pasado en un caso de estudio que estamos analizando, contratan una empresa para construir 2 pisos y otra empresa para construir los pisos posteriores. Resulta que la empresa inicial hace un buen trabajo y la segunda empresa hace un trabajo deficiente que ahora está presentando problemas y tenemos que entregar el informe dentro de poco, ¿no? Y tenemos, cuando hemos hecho el muestreo, obviamente, de los núcleos, ustedes ya saben de lo que estoy hablando, hemos encontrado resistencias muy variables, muy variables. Los tesistas, por ejemplo, nos hemos hecho ayudar con muchos tesistas para este efecto, ¿ya? Defectos en el proceso constructivo, esto es ya más constructivo, o sea, no han contratado un buen albañil, un buen maestro encofrador, un buen maestro armador que siga los planos al detalle. Deterioro de las resistencias en el tiempo, que son los efectos geológicos, y la aproximación de la fórmula para determinar las resistencias. Y aquí voy a hablar un poco del módulo de elasticidad, ¿ya? Del hormigón, por ejemplo. La normativa AHA tiene un módulo diferente. El código boliviano actual tiene otro módulo que es copia del modelo americano. Nosotros en el instituto tenemos nuestra propia fórmula. ¿Sabían eso, no ve? No sabían. Producto de 3 tesis, nosotros hemos determinado una fórmula propia del módulo de elasticidad que se ha propuesto a la nueva norma boliviana y que la han aceptado. Ojalá se publique pronto. Entonces, todos estos factores hablan de la variabilidad de las resistencias y fíjense cómo se forma una curva de probabilidad también en función a la resistencia, ¿ya? Pero esta vez ya no hay que temer la excedencia, sino hay que temer una resistencia menor, porque nos conviene, ¿no ve?, que la resistencia del edificio, del material, sea elevada. O sea, es conveniente, porque es más seguridad. Pero el caso pesimista vendría a ser una probabilidad de tener una resistencia menor que una resistencia límite. Esa resistencia límite, ¿se acuerdan cuál es? En tecnología del hormigón. ¿Cuál es? A ver, ¿es el FCM o el FCK? ¿Cuál de estos dos es? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, ingeniero. A ver, ¿cuál es? Para diseño, para... ¿no? El de proyecto. ¿Ya? Nosotros por lo menos tenemos que garantizar que se llegue a este valor, porque este valor es mayor, ¿se acuerdan? FCM es igual a FCK, no sé, más 1.35, dependiendo de las condiciones de ejecución, ¿se acuerdan? Este va a ser siempre mayor, es una resistencia media y que generalmente se lo obtiene mediante ensayos de laboratorio, producto de la compresión de las probetas cilíndricas. Pero en realidad el valor verdadero, el valor que nosotros queremos
obtener este FCK. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante las probetas. Tenemos un valor y obtenemos, ¿no?, el valor FCK estimado. Y hay algunos criterios de aceptación y rechazo. ¿Ya? Imaginen, en una estructura nueva debería hacerse este control de calidad al momento de la construcción, pero no siempre se hace, ¿no? Raras veces en estructuras muy grandes, por ejemplo el puente gemelo, hemos hecho este análisis de obtener resistencias medias, de obtener tabulaciones estadísticas, con el fin de garantizar esta resistencia y que la probabilidad de tener una resistencia menor que la que hemos proyectado sea mínima. Sea mínima. ¿Ok? Entonces, tenemos, por un lado, variabilidad de las solicitaciones, variabilidad de las resistencias. Ahora, yo voy a unir esas dos gráficas, fíjense, voy a unir esas dos curvas de probabilidad que ustedes ven aquí, solicitaciones y resistencias, y miren, fíjense, van a definir el objetivo del diseño estructural. El diseño estructural, dice, debe proveer confiabilidad adecuada para el caso de las solicitaciones mayores que las consideradas o cuando se tengan bajas resistencias. O sea, tiene que haber un equilibrio. ¿Qué pasa si yo llego a un punto en el que tengo elevadas solicitaciones y bajas resistencias? Fíjense, al unir estas dos curvas, porque recuerden que esta curva tiene la campana en decrecida hacia la derecha y esta tiene la campana en decrecida hacia la izquierda. Entonces, la zona pesimista, por así decirlo, en términos de probabilidad, llega a ser la zona de falla. Si la estructura en términos de solicitaciones y de resistencia llega aquí, se ocurre pues el problema ya de la falla estructural, del colapso de las edificaciones, porque han sobrepasado las solicitaciones para las cuales han sido concebidas. ¿Ya? Entonces, en función a eso, obviamente estamos hablando aquí fíjense, aquí está hablando de resistencias y solicitaciones medias. Estamos hablando de promedios. ¿Ya? Entonces, el promedio también viene a ser algo peligroso porque viene a definir un límite. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con que, he sacado el promedio de algo y el resultado está óptimo. Mucho cuidado con ese criterio. ¿Ya? Porque no siempre el promedio es seguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende esta parte o es muy avanzada o es muy complicado de entender? No sé, díganme. ¿Sí? Sí, ¿no? Se entiende, ingeniero. Ok, por favor, hablen, por favor, jóvenes. No me dejen. Entonces tenemos la confiabilidad de estructura, que está en función de la variabilidad de las solicitaciones y de la variabilidad de las resistencias. Entonces vamos a definir una probabilidad de falla, ¿ya? Esta probabilidad de falla viene a ser lo que está encerrado bajo la intersección de estas dos curvas y se va a definir de la siguiente manera. Es la probabilidad en que las resistencias menos las solicitaciones sean menor o igual a 0, ¿no? Esta es la función de probabilidad, le pueden dar comportamiento logarítmico, fíjense, comportamiento logarítmico. Y hay algo interesante, fíjense, hay unos coeficientes que aparecen aquí, hay unos coeficientes. Estos coeficientes son los coeficientes que nosotros denominamos los coeficientes parciales de seguridad. Porque le estamos dando un cierto margen de seguridad hasta que la resistencia falle o la solicitación sea excesiva. ¿Se dan cuenta? Resistencia, coeficientes parciales de seguridad, que tiene que ver con resistencia y solicitación. Entonces, para esa función se va a definir en función a las resistencias y a las solicitaciones y en función a solicitaciones que tienen que ver, en función a efectos que tienen que estar también en función de las resistencias, este índice de confiabilidad. Son términos, por así decirlos, estadísticos, ¿ya? Estadísticos que tienen que ver o que interactúan entre ambos, ¿no? La matemática que interviene ahí es tal vez un poquito molestosa, pero ese índice de confiabilidad, fíjense, es un multiplicador a una parte media donde nosotros obtenemos una máxima seguridad, porque aquí está la falla.
¿Sí? Aquí está la falla. Y fíjense, este índice de confiabilidad viene a ser un coeficiente que multiplicado la tensión que estemos estudiando, que va a estar obviamente en función de la resistencia y la solicitación. Cuando interviene resistencia y solicitación, estamos hablando de un material en específico. Puede ser hormigón, puede ser madera, puede ser acero, ¿ya? Y estamos hablando en términos de factores de seguridad. Entonces, en estos grupos, o sea, en función a esto, de lo que es variabilidad de las solicitaciones, bueno, resistencias, confiabilidad, probabilidad de falla y el índice de confiabilidad, se entra en lo que son los métodos de diseño, ¿ya? Ahora, dentro de toda la historia de la ingeniería estructural, se han desarrollado diferentes métodos de diseño, ¿ya? En un momento les voy a explicar dónde queda la norma española, dónde queda la norma americana, dónde queda la norma boliviana, ¿ya? En una primera instancia, todas las normativas utilizaban el método por esfuerzos permisibles, que es el ASD, Allowable Strain Design, ¿ya? Que es el diseño por esfuerzos permisibles, ¿ya? Donde la resistencia de cálculo o la resistencia que se presenta en el material tiene que ser menor a la resistencia admisible. Es lo que ustedes han aplicado en estructuras de madera. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es lo que ustedes han aplicado en estructuras de madera. Entonces, la resistencia de cálculo admisible no es nada más que la resistencia nominal de la pieza dividido entre un factor de seguridad. ¿Ok? Esta resistencia nominal viene de los ensayos de laboratorio. Por decir, agarraban una pieza de madera, lo comprimían y esa era y obviamente si tenían bastantes probetas, hacían un análisis medio y ese era un coeficiente. Entonces, esa era una resistencia nominal, lo que realmente resistía la pieza. Pero no podían trabajar en función de una resistencia nominal, ¿se dan cuenta? O sea, no podían llevar hasta la rotura un material en un campo elástico, porque se veía o se notaba que si la estructura se diseñaba a la rotura, no había tiempo suficiente para que, por ejemplo, si es que existiera una catástrofe, el usuario salga de la edificación. Entonces han empezado a determinar estos coeficientes de seguridad que varía según la solicitación, ¿ya? Que varía según la solicitación. Después ha entrado otra filosofía, que es el método por factores de carga y resistencia, que en realidad también es un método que lo vamos a ver, que es una analogía del estado límite último, que es lo que maneja la norma española. Pero seguramente cuando ustedes vean puentes o estructuras van a ver mucho esta palabra LRFD. ¿Qué significa el LRFD? Load and Resistance Factor Design, ¿ya? Para el diseño por este método en particular, la resistencia última no debe exceder la resistencia nominal. Entonces, esta resistencia nominal, o esta resistencia última, perdón, tiene que ser menor o igual a la resistencia nominal multiplicado un factor. Por eso se lo llama el método de los factores, ¿ya? La resistencia última, quiere decir, es la sumatoria de todas las cargas que están factorizadas. Están factorizadas en función al factor de carga correspondiente a cada solicitación que se presenta en la estructura. Q sub I viene a ser el efecto de las cargas. Pueden ser cargas gravitacionales, cargas de viento, cargas de nieve, cargas de sismo, etc. Cualquiera, ¿ya? Y R sub N es la resistencia nominal del elemento estructural, lo que resiste, ¿ya? En términos de material, ¿ya? Para garantizar la seguridad se utiliza un factor correspondiente que se llama el factor de resistencia, porque esto es un factor de carga, ¿lo ve? Y este es un factor de resistencia. Por eso se llama factores de carga y resistencia. L, R, L, R, F, T. ¿Ya? Porque intervienen estos factores de carga y resistencia. Entonces, en términos generales, fíjense, aquí tengo un factor
factor LRFD. Eso es LRFD, que es análogo a lo que es estado límite último, como vamos a ver la siguiente clase. Ahora, ¿de dónde salen estos factores? ¿De dónde salen esos factores? ¿No? 1.6, 1.5, no sé, factores de mayoración de carga, factores de resistencia, factor de material, o sea, ¿de dónde salen esos factores? Muchas veces no estamos familiarizados con esto, pero vale la pena estos textos que voy a leer, porque los procedimientos, dice, usados para el desarrollo de los factores de resistencia se considera los siguientes 5 aspectos. Primero, análisis de la información existente y ensayos de laboratorio obtenidos de manera estadística. Valores medios, coeficientes de variación de resistencia y efectos de carga. Estos factores, dice, para el cálculo de estos factores se asume valores medios y coeficientes de variación de la variable para el cual no existe una información estadística. Cómputo del índice, perdón, ahí me he equivocado, del índice de confiabilidad implícito en el método ASD, porque se parte de ahí, ¿no? Porque ASD es el primer método y obviamente ya se tenía o se cuenta con información de esos periodos, ¿no?, antiguos, donde se utilizaban este método de diseño. Se selecciona un índice de confiabilidad, recuerden, la campana de Gauss, la parte media, la parte más segura, y desde el punto, este factor B, que es el índice de seguridad, el índice de confiabilidad. Y el desarrollo de los factores de resistencia para el diseño perdón, aquí me he equivocado, ¿no?, pero es lo mismo, en hormigón también, para diferente estado límite considerado, ¿no? Esos son los análisis o los factores utilizados para el desarrollo de los factores de resistencia. Entonces, por un lado tenemos el índice de confiabilidad y fíjense, los factores de resistencia y de carga van a tomar, fíjense, la de resistencia van a tomar efectos del material. Estos son efectos del material, ¿ya? Y los factores de carga para un método determinado toman en cuenta las cargas que actúan sobre la estructura. De esa manera se determina justamente el comportamiento que ustedes a continuación vamos a entrar a estudiar, que son los métodos por estados límites últimos, Limit State Design, ¿ya? Que es análogo, ¿ya?, que es análogo al LRFD, donde también se toma en cuenta un factor de carga, ¿ya?, correspondiente a esa resistencia nominal, así lo llaman, ¿ya? Y obviamente R sub F viene a ser la carga factorizada. Cuando hablamos de carga factorizada, estamos hablando de una carga que ya ha sido afectada por coeficientes de mayoración, ¿ya?, de mayoración. ¿Ya? Ahora, este estado límite o el diseño por estados límites, según la bibliografía, ¿ya?, puede ser análogo al LRFD que se utiliza en Estados Unidos y México. El SD lo pone Canadá porque es la bibliografía, ¿no?, que se ha utilizado para esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay ciertas especificaciones, por ejemplo, en la LRFD ustedes van a encontrar como carga nominal, en la LCD van a encontrar como carga especificada, entonces tiene ciertas analogías, ¿ya? Y pues bueno, eso es parte, digamos, de lo que, de un resumen, del resumen, por así decirlo, de lo que tenemos que ver con los métodos de diseño, ¿ya? Uy, es 7:30. Bueno, faltan 8 minutos, no creo que... Lo voy a dejar aquí, jóvenes, ya, lo voy a dejar aquí, ¿ya? Descartar. Me faltan, fíjense, bastantes diapositivas. Vamos a continuar la clase siguiente con cargas de diseño, ¿ya? Vamos a hablar sobre métodos de análisis estructural para estructuras de hormigón armado. La clase del día martes, tenemos que reponerla, ¿ya?, del martes que hemos pasado, para que no nos atrasemos. Así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente.
es muy probable que nuestra clase, en vez de ser hora y media, sean de 2 horas, ¿ya? Entiendo que el día de hoy no se puede porque después de esto tienen clases, ¿verdad? ¿Sí? Con el ingeniero José Luis Chambi a las 8:30. No es a las 7:30, yo tengo las... A ver, vamos a ver el horario. La verdad no quiero que choque con ninguno de sus clases, ¿ya? Ingeniero, después de esto es con el ingeniero Muñoz, pero el paralelo de M a Z. Y con el ingeniero Chambi, ¿no? No, ese es a las 8:30. Ah, ya. Entonces, podríamos de alguna manera, desde la siguiente clase, hoy no, podríamos de alguna manera tomarnos un tiempo adicional, ¿ya? 7:30 dice el último horario. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un poco horarios. Octavo. Conmigo tenemos hasta las 19:30 y 20:30 dice. Sí, 20:30 tienen con el ingeniero Chambi. Ya, entonces es muy probable que tal vez aprovechemos, ¿no? Tal vez una hora más, tal vez van a haber clases jóvenes en que para no quedar a medio ejercicio tengamos que tomar una hora más adicional. Les pido paciencia porque esta materia sí es bien larga, ya hay que llevar muchas cosas y pues hay que recuperar, por así decirlo, la clase del día martes también, ¿ya? Así es que voy a pedir, tal vez para no perder tiempo, para no quedarnos hasta tarde, tal vez los días jueves, pasar hasta las 8:30 y así ustedes puedan ingresar. Obviamente puede haber un periodo de descanso, un cafecito por ahí, pero tratar de que la clase sea llevadera los días jueves, ¿ya? Los días martes voy a tratar de no excederme, voy a tratar de terminar a las 21:00, pero si me excedo un poco, pues rogaría que tengan paciencia, ¿ok? No espero que no sean ni 15 minutos ni 30 minutos, pero esperemos que así, ¿ya? Bueno, preguntas, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? ¿Ha quedado todo claro sobre la evaluación, el contenido, las reglas, las normas y ahora con las explicaciones que les he hecho? ¿Ha quedado todo claro? Ingeniero, Señor, buenas noches. A ver, levanten la mano, para no... Ya, primero Richard Callata. Ingeniero, buenas noches. Disculpe la molestia, ¿no? Entré atrasado a la clase y justamente ahorita le acabo de escuchar decir que las reglas, la ponderación de notas, no lo pude saber. ¿Lo va a dejar el archivo, algo en el Classroom, algo, ingeniero, para poderlo verlo nosotros? Sí, les voy a dejar los PDFs. Ah, ya, esa era mi duda, porque entré tarde, como es la primera clase, pensé, en vez de si no me estaba incluyendo hasta el grupo de Classroom, todo eso, ingeniero. Mil disculpas. No te preocupes. Por si acaso, jóvenes, esta es la única clase en las que los que tienen cuentas institucionales van a poder ingresar, ¿ya? El siguiente link que les mandé ya es un link cerrado, así es que yo solamente voy a admitir los 10 primeros minutos y después voy a iniciar de volada la asignatura, ¿ya? Ojo, cuidado con eso, ¿ya? Quiero que tomen en cuenta eso, ¿no? Para que después no estemos aceptando así de corrido cada rato, es molestoso, ¿ya? Así es que de 18 a 18:10 ustedes tienen, la sala va a estar abierta y voy a aceptar a todos. Pasado ese periodo, pues yo me voy a dedicar a explicar y no voy a ver la parte de aceptación, ¿no? Voy a estar concentrado en la explicación, ¿ya? Entonces, no quisiera que escriban en el grupo, por favor, Inge, acéptenos, no hay eso, ¿ya? Respeten a sus compañeros que llegan temprano, ¿ya? Eso es una recomendación mía, ¿ya? Y si lo han perdido la clase, pues ni modo, ¿ya? Ahora, los que quieren grabar la clase, bueno, miren, yo grababa las clases y se los dejaba los links, ya en el anterior semestre, por ejemplo, en Hormigón, ¿no? Yo grababa la clase y después les dejaba los links correspondientes. Lamentablemente, ahora estamos sin la herramienta de grabación en Google, ¿ya?
y no tengo cuenta de Teams de la facultad, así es que no puedo grabar la sesión. Si alguno de ustedes quiere grabar las sesiones y quiere compartir con sus colegas, por favor, quisiera que arme un drive en el grupo de WhatsApp y suba ahí las sesiones, pero uno solo, ¿no? No queremos que todo. Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes, ya ustedes tienen la posibilidad y sé que manejan herramientas de grabación de las clases, así que están en libertad de grabar las clases de mi persona. ¿Estamos? Siéntanse en la confianza de ustedes de grabar sus clases, de ustedes tener sus apuntes. Yo no me hago ningún problema. No te puedo agregar al grupo de WhatsApp porque yo no me acuerdo del código. Ahora, el código, ¿no? Está en el PDF, creo que está el código, ¿no? De la carrera, jóvenes. Por ahí se han unido, tengo entendido. Dijiste el enlace. ¿No ve? A ver, mándenle el código al muchacho, por favor. Limber, el código está en el PDF de los links que está en la carrera. A ver, voy a descargar. Que ahorita, a ver, ¿dónde estamos? Carrera, horarios, links. A ver. Sí, hay un link de WhatsApp, ¿no? Te voy a pasar el link donde tú te puedes unir, ¿ya? Tú te puedes unir, Limber, al grupo de WhatsApp. Ahí está. Entras a esa página y ahí te va a aparecer, buscas el nombre de la materia, mi nombre, ahí te va a aparecer el código de Classroom y al ladito en verde te va a aparecer el link de chat al WhatsApp y ahí te adicionas, ¿ya? ¿Sí? Ok, ¿algo más, jóvenes? ¿Alguien